ACTH, hormona folículo estimulante. Entonces, estas son aquí en la columna. Y entonces, en cada fila vemos el tipo de hormona que es péptido. Recordemos que hay tres tipos principales de hormonas. Tenemos la esteroidea, la pepídica y la que se derivan de las aminas, ¿no? Entonces, también los receptores, por regla general, las hormonas peptídicas actúan sobre un receptor, mientras que la esteroidea se difunden, atraviesan libremente la membrana celular, llega al núcleo celular y actúan sobre el núcleo, ¿no? La fuente, dependiendo del grupo de células que las producen, por ejemplo, las células corticotropas, las poblaciones celulares de la glándula hipofisaria de la parte anterior, las corticotropas producen la ACTH. Cuando existe algún tumor de este grupo celular, corticotropa, ellas secretan de manera alterada la ACTH en exceso y produce la enfermedad de Cushing. Asimismo, las somatotropas, al estar incrementada, bueno, produce en exceso la hormona de crecimiento, produciendo así o generando así la acromegalia, ¿no? Y así sucesivamente, las lactotropas, tirotropas y gonadotropas. Vemos que cada una de estas poblaciones celulares que liberan estas hormonas descritas aquí en las columnas responde a un estímulo. Y el estímulo lo recibe principalmente por parte del hipotálamo. El hipotálamo, bueno, es una otra glándula bastante compleja que tiene una serie de núcleos donde actúa también el centro del apetito, el centro de de placer, que vamos a ver en la clase de obesidad. Entonces, entre ellas, bueno, censan diferentes niveles de hormonas que son producidas por la glándula primaria, por ejemplo. El caso de la tiroides, el eje hipotálamo, hipófisis y la glándula tiroidea, vemos que la glándula tiroidea produce hormonas tiroideas. Entonces, cuando existe un nivel disminuido de la hormona tiroidea, esta la sensa el hipotálamo produciendo hormona liberadora de tirotropos, o la TRH, o tirotropina, perdón, hormona liberadora de tirotropina es la TSH, y entonces ella actúa sobre este grupo celular, las células tirotropas, produciendo así la TSH viaja por la sangre, llega a la tiroide y, bueno, le informa a la tiroide que necesita hormona tiroidea y generalmente la va a producir. Entonces, responde a una serie de diferentes estímulos que proviene generalmente del hipotálamo. Pero esto no siempre es así, debido, por ejemplo, en el caso de la ACTH, bueno, además de la hormona liberadora de corticotropina, ella responde también a la ABP o la arginina vasopresina, que viene siendo otra hormona que se libera a nivel periférico y que puede generar acción sobre la ACTH. Entonces, así como hay factores que estimulan la producción de esta hormona, hay factores inhibidores. Y una de las más representativas es en el caso de la prolactina. En la prolactina, bueno, está inhibida su secreción por parte de la dopamina. Esta dopamina ejerce un efecto inhibitorio de la liberación de la prolactina, donde cualquier situación en la cual interrumpa este efecto inhibitorio de la dopamina, entonces se libera la prolactina. Por ejemplo, uno de los efectos que puede presentarse es que en los casos, en individuos que tengan alguna sección del tallo hipofisario, por alguna razón, por alguna razón se secciona el tallo hipofisario, se pierde este efecto inhibitorio dopaminérgico, entonces automáticamente las células lactotropas en la hipófisis anterior comienzan a liberar prolactina, ¿no? Ese es un caso, por ejemplo, en individuos que toman cabergolina, inhibe este efecto inhibitorio de dopaminérgico, produciendo así la prolactina. Entonces, es el ejemplo clásico y creo que es uno de los únicos que se puede, que más docente, ¿no? Que el efecto inhibitorio de la dopamina. Lo mismo ocurre en el eje de la hipófisis de la tiroides, ¿no? La TSH. Y las hormonas liberadas por la glándula hipofisaria, bueno, tiene sus blancos. Y aquí podemos observar los blancos clásicos de la glándula suprarrenal, el hígado, que viene siendo, actúa la hormona de crecimiento,
la prolactina sobre la glándula mamaria y así sucesivamente. Y la función, por supuesto, ¿no? Cada una de estas hormonas tiene funciones individuales y algunas pueden solapar, donde si dominamos la función de cada una de estas hormonas ya podemos intuir cuál sería la presentación clásica de estos individuos, ¿no? Recordemos que ya hoy en día no estilamos en los exámenes de preguntar, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la función de prolactina? Damos su respuesta de que, bueno, estimula la lactancia. Nosotros asumimos que ya tú te lo sabes y te vamos a preguntar, bueno, una mujer de 48 años que dejó de presentar menstruaciones, ciclos menstruales hace un mes, ¿cuál es la hormona probable que esté afectada? Entonces, uno, lo que hacemos son preguntas en estilo de caso clínico y no hacer preguntas directas de memoria, ¿no? Porque hoy en día es muy fácil buscar la información muy rápidamente, especialmente si hacemos exámenes de formas virtuales. Nosotros esperamos que ustedes ya se sepan esto y que puedan trasladarlo a la parte clínica de un mes. Todo lo contrario, el hipopituitarismo viene siendo cuando existe deficiencia de una o más hormonas hipofisarias, mientras que el panhipopituitarismo es la pérdida total, completa de las líneas celulares, de la secreción de hormonas por parte de la glándula hipofisaria, ¿no? Cuando uno evalúa desde el punto de vista bioquímico la enfermedad de hipofisaria, en muchas ocasiones no tiene sentido medir de manera aleatoria las hormonas, debido a que estas hormonas eh, se rigen por un circadiano. Por ejemplo, si yo mido los niveles de cortisol, tiene exceso o deficiencia de cortisol debido a que, bueno, el pico máximo de secreción de cortisol en un individuo normalmente es a las 8 de la mañana. Lo que se nos dificulta como clínicos es la obtención de un punto de corte que me determina si este paciente va a tener exceso o deficiencia de cortisol. Entonces aquí es donde juegan la importancia las pruebas dinámicas. La prueba dinámica quiere decir que, bueno, yo le voy a medir los niveles de hormonas o cierta hormona en estudio, en cuestión, pero yo tengo que hacerlo un estímulo o una inhibición. Por ejemplo, si un individuo yo sospecho que tenga deficiencia de cortisol, recordemos que el cortisol es secretado por la glándula suprarrenal. Y ya mencionamos que la medición de ella de manera aleatoria no tiene mucha importancia clínica. Entonces, lo que yo hago como clínico, bueno, yo voy a medir el nivel de cortisol basal a las 0 horas. Luego de haberle medido, obtenido la muestra para medir el cortisol, yo le administro ACTH recombinante a este paciente, que es conocido como cocitropina. Yo espero media hora y a la media hora yo le mido nuevamente los niveles de cortisol. Entonces, esto lo conocemos como prueba de estimulación con cocitropina. Entonces, dependiendo de cuánto aumenta o cuánto no aumenta a la media hora el cortisol comparando con sus niveles basales, esto me va a dar una información si este paciente presenta o no exceso de cortisol o no, deficiencia de cortisol o no. ¿Sí? Ok, siéntese la libertad de hacer las preguntas, interrumpir, y aquellos que tienen mucha pena, entonces pueden también escribirlo en el chat, ¿no? Entonces, al revés, si yo sospecho un individuo que tiene un exceso de cortisol, bueno, yo le hago algo que se conoce como una prueba de supresión con dexametasona. Por ejemplo, yo le pido a ese paciente que esta noche se tome 1 miligramo de dexametasona. Dexametasona viene siendo un esteroide y a las 11 de la noche se lo debe tomar y al día siguiente se debe medir los niveles de cortisol a las 8 de la mañana. Y dependiendo de cuánto suprime o cuánto no suprime el cortisol, luego de haber tomado la noche anterior, la dexametasona también me puede dar una idea si este paciente tiene exceso de cortisol de manera endógena o no. Y eso lo conocemos nuevamente como la prueba de supresión con dexametasona. Y así hay un sinnúmero de pruebas dinámicas en endocrinología donde nos va a ayudar a saber o estudiar
dónde está ubicado la alteración, ¿no? Muy bien. El cuadro, obviamente, que es son demasiadas enfermedades en cuanto a la etiología del hipopituitarismo. Sin embargo, una manera práctica de tratar de reconocer cuál es la causa del hipopituitarismo es en función del tiempo. Es decir, dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento se instaura esta deficiencia de hormonas, bueno, me puede dar una idea u orientar cuál es el factor etiológico. En el caso, por ejemplo, de síndrome de Sheehan viene siendo la destrucción de la destrucción hipofisaria luego de una hipotensión sistémica en una mujer que está en posparto o en el labor del parto y ha sangrado de manera significativa, donde esta glándula hipofisaria sufre isquemia y luego no se muere cierta parte de las diferentes grupos celulares, ¿no? Lactotropa, tirotropa, somatotropo. Entonces, esta paciente tiende a presentar síntomas de hipopituitarismo. Ahora, si tenemos una historia, una mujer de 32 años que estuvo embarazada o dio a luz hace 2 meses y hoy en día acude a tu consulta debido a que no puede dar lactancia, uno conoce la temporalidad, que es tan rápido que sucedió 2 a 3 meses, uno debe sospechar, por ejemplo, síndrome de Sheehan. Lo mismo aquí en aquellos individuos que tienen accidente de trauma por accidente automovilístico de alta energía cinética, que puede haber una sección del tallo hipofisario. Entonces, este paciente podría tener, por ejemplo, hiperprolactinemia. Y entonces, dependiendo del el tiempo de evolución que presenta este paciente, así no puede orientar al factor etiológico, si es traumático o es vascular, que usualmente esto es lo más rápido, cuando se instaura el cuadro clínico. Pero cuando el cuadro clínico se instaura de manera insidiosa, lenta, poco a poco, o tiene alguna situación neoplásica concomitante, bueno, uno comienza a pensar en estas causas que son mucho menos comunes. Igualmente con las infiltrativas, hipofisíticas, es extremadamente raro, o las infecciosas, si por ejemplo si tengo un paciente que también tiene VIH o SIDA, que es la fase terminal, uno comenzaría a pensar que este paciente podría tener causas de infecciosas de microorganismo oportunista, ¿no? Que normalmente en paciente que tiene el sistema inmune competente no tendría por qué tener estas infecciones, pero en paciente inmunosuprimido sí las va a tener. Entonces, importante, el tiempo de instauración de los síntomas juega un papel importante a la hora de orientar o búsqueda del factor etiológico, porque a este nivel lo que nosotros queremos es saber diagnosticar primero, que se nos venga en la mente qué podría tener este paciente. Y bueno, claro, esto nuevamente refuerza la importancia de la historia clínica, ¿no? Que aprendamos a hacer la historia clínica, que es una curva de aprendizaje, que entre más lo hacen, más se aprende. Y conociendo bien cuáles son algunas de las manifestaciones de acuerdo a las hormonas, bueno, vamos a reconocer cuál es el cuadro clínico. En el caso, por ejemplo, si sabemos que la prolactina juega un papel importante en la lactancia, la ausencia de ella impide la lactancia. En cuanto a la hormona tiroidea, bueno, aquí sí se nos complica un poco debido a que, bueno, la hormona tiroidea, su función biológica es diversa y la deficiencia de ella resulta en una serie de síntomas y signos que son muy inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, el cansancio, fatiga. ¿Quién no ha tenido fatiga en esta última semana? Todo el mundo tenemos fatiga, pero no podemos decir automáticamente, rápidamente, que bueno, tenemos fatiga, es hipotiroidismo. No. Aquí el arte y el conocimiento consiste en reconocer, saber preguntar, saber identificar la coexistencia de diferentes signos y síntomas que puede presentarle un individuo que tenga deficiencia de hormona tiroidea, porque la verdad es que en la vida real, el paciente que presenta hipotiroidismo
no siempre va a presentar todo, o puede presentar uno, o puede presentar dos. Y entonces aquí en la vida real es muy difícil, ¿sí? Y por eso tenemos que hacer más historias clínicas, ver más pacientes para poder aprender mucho mejor. Pero bueno, como estudiante y como profesor, si yo quiero hacerte pensar que este paciente tenga hipotiroidismo, yo tengo que mencionarte por fuerza algunos de estos síntomas. Y el trabajo de ustedes es lograr identificarlo. Pero claro, la pregunta no va a ser cuáles son las manifestaciones en un individuo que tenga deficiencia de TSH. No. Una mujer de 33 años que acude a tu consulta por historia de hace 3 meses, que piel seca, constipación, uñas quebradizas. Entonces la pregunta, no voy a preguntar, no voy a hacerla, bueno, ¿cuál es la deficiencia hormonal? Yo estoy asumiendo que ya lo estás reconociendo. Yo te voy a preguntar, bueno, ¿cuál es el tratamiento ideal? ¿O cuál es cuál es el principal efecto secundario del tratamiento que se debe dar a paciente? Entonces, son preguntas del primero o segundo pasos. Entonces, dominar las diferentes manifestaciones ante la deficiencia de estas hormonas nos va a ayudar enormemente a reconocer qué podría tener el paciente o la paciente. Muy bien, entonces entramos a prolactinoma. Prolactinoma viene siendo el tumor donde se encarga de producir de manera excesiva esta hormona. ¿Sí? Hay una alteración en grupo celular de los lactotropos, pero es importante diferenciarlo con hiperprolactinemia. Recordemos que cuando el sufijo de nemia existe es por la presencia de sangre, como glucemia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, prolactinemia son los niveles de prolactina. Entonces, hiperprolactinemia es el exceso de prolactina, que no necesariamente va a ser secundario a un prolactinoma, porque existe un sinnúmero de causas extra hipofisarias. Por ejemplo, vemos aquí el factor etiológico. Nuevamente, cuando vamos a buscar cuáles son los factores etiológicos, nosotros queremos saber, bueno, el tiempo de evolución. Uno. Dos, en el caso de prolactinoma o hiperprolactinemia es importante descartar causas fisiológicas. Por ejemplo, durante el embarazo. Durante el embarazo existe un crecimiento, no excesivo, pero un crecimiento esperable de la glándula hipofisaria, donde esta glándula hipofisaria de la mujer embarazada va a requerir mayor irrigación sanguínea. Por eso este paciente cuando tiene una pérdida sanguínea importante durante la labor de parto y por tener la glándula hipofisaria aumentada de tamaño, es susceptible a isquemia, ¿no? Al síndrome de Shin, por ejemplo. Bueno, si el paciente está dando lactancia, si el paciente está estresado, coito, ejercicio. Entonces, todas estas causas fisiológicas hay que excluirla primero, hay que interrogarla. Oiga, usted está embarazada, usted está dando lactancia, en los últimos 3 días antes de realizarse el examen, usted estuvo haciendo ejercicio, tuvo relaciones sexuales, estuvo con la regla, estuvo resfriado. Entonces, para tratar de minimizar cualquier factor fisiológico que me esté ocasionando el exceso de hormonas de prolactina en sangre. Una vez descartado de esa, bueno, sí, una de las principales causas, eh, cuando ya yo descarté las causas fisiológicas, viene siendo las causas medicamentosas. Si este paciente o esta paciente está tomando algún antipsicótico, algún antidepresivo, algún antihipertensivo, bueno, vemos que la lista es grande, o antihistamínicos, que son muchos de estos son medicamentos de uso comunes. Entonces, causas fisiológicas, causas medicamentosas, eso de manera rutinaria hay que descartarla o interrogarla. Entonces, una vez que hemos logrado descartar estas dos causas principales, bueno, a las causas sistémicas, si este paciente o este paciente tiene otras enfermedades concomitantes. Una de ellas, por ejemplo, es síndrome ovario poliquístico. El síndrome ovario poliquístico, hemos mencionado que es un nombre lamentable. Es un nombre lamentable porque nos hace pensar al clínico y a los pacientes que esto es una enfermedad principalmente ginecológica y esto no lo es. Es una enfermedad principalmente metabólica. Hoy en día los expertos están buscando el cambio de nombre de ella, ¿no? Pero es importante mencionar
que las pacientes que presentan PCOS o SOP pueden coexistir el exceso de hiperplatina, pero no lo primero que yo pensaría, lo primero que uno piensa es las causas fisiológicas y las causas medicamentosas. Luego, sí, la enfermedad es concomitante. Ya una vez que yo logre descartar estos tres grandes grupos, bueno, yo comienzo a pensar en las causas hipofisarias y una de ellas es el prolactinoma. Entonces, aquí es importante mencionar que en endocrinología es importante hacer la historia clínica y luego y si sospechamos ese diagnóstico, hacer la confirmación bioquímica. Primero, el diagnóstico debe ser bioquímico, no es correr a hacer un estudio de imagen porque el 20%, uno de cada cinco pacientes en la población general va a tener una masa en la hipófisis, en la hipófisis que no tiene ningún significado clínico. Entonces no es correr a hacer una resonancia magnética o una tomografía. Bueno, la tomografía no sirve para ver la glándula hipofisaria. El estudio de elección es la resonancia, ¿no? Entonces es importante mencionar que primero el diagnóstico bioquímico y luego el estudio de imagen. Entonces, una de las principales causas de hiperprolactinemia, cuando se descartó las causas ya mencionadas, es el prolactinoma. Las principales manifestaciones, no vamos a leerlas todas, yo le mandé la diapositiva, igual también le mandé leer libros. Entonces, hipogonadismo es una de las causas principales. Generalmente, la paciente que presenta prolactinoma va a acudir al consultorio por ausencia de menstruación. Ausencia de menstruación hace 3 meses, 2 meses, se me fue la regla, no estoy embarazada. Y esto no es cuestión nada más de creerle, sino hacerle el examen de prueba de embarazo. Entonces, para tener los objetivos, ¿no? Entonces, una vez comprobado la ausencia de embarazo, entonces ya comenzamos a hacer el abordaje, ¿no? Pero una de las principales causas o la forma de presentación clínica es la ausencia de menstruación eh, o disminución de libido debido a estos mecanismos que comienza a afectar el eje gonadotropos eh, eh, cuando existe exceso de niveles de prolactina en sangre, ¿no? La hemianopsia bitemporal debido a que los prolactinomas, especialmente cuando son suficientemente grandes y comprime el quiasma óptico aquí, arriba en foto, abajo en caricatura, podemos reconocer, este viene siendo la glándula hipofisaria, ¿sí? La parte rosada, y aquí por encima de la glándula hipofisaria el quiasma óptico, y usualmente cuando algo aquí crece, algo aquí crece, va a comprimir hacia arriba, que llama óptico, ocasionando así hemianopsia bitemporal. Pero bueno, esta es la más frecuente, la forma más frecuente, pero puede ser hemianopsia binasal. ¿Me explico? Entonces, el punto es que en la presentación clínica de esta alteración de la campimetría se debe principalmente a compresión del quiasma óptico. Otras manifestaciones clínicas en función del sexo, si es hombre o mujer. Generalmente en las mujeres es más fácil distinguirla porque, bueno, porque las mujeres se van a preocupar más y van a ir más temprano a los médicos. Y segundo, porque, bueno, el hombre generalmente cuando tiene hiperprolactinemia son causas sumamente inespecíficas. Por ejemplo, vaya, disminución de libido. Disminución de libido, bueno, en hombres puede ser en mujeres también puede ser por el estrés, puede ser síndrome de gasto emocional, puede ser ansiedad, depresión. Mientras que la mujer cuando presenta hiperprolactinemia, bueno, hay ausencia de menstruación y no está embarazada, entonces ya comenzó a hacer el abordaje mucho más rápido, ¿no? Claro, cuando existe afectaciones del campo visual, entonces aquí el paciente o la paciente va a estar más alerta, ¿no? Va a estar más alerta de qué es lo que puede estar pasando. Importante mencionar que estos pacientes que presentan afectaciones de la prolactina en sangre pueden presentar menor densidad mineral ósea en diferentes estructuras óseas a nivel de la columna, a nivel del cuello femoral, por lo tanto el abordaje en estos pacientes también debe ser el estudio con una densitometría. Y así poder ver uno eh, eh, si tiene mejoría de ella cuando se le ofrece el tratamiento a estas o estos pacientes. Diagnóstico diferencial, por supuesto, ¿no? Muchas veces otras enfermedades pueden coexistir y también otras enfermedades pueden resultar en
aparentar el prolactinoma, por ejemplo, cuando existen tumores muy grandes que comprimen el tallo hipofisario, ocasionando la resección o la compresión del tallo hipofisario, ocasionando la inhibición del efecto inhibitorio de la dopamina, como mencionaba al inicio. Entonces, no todo tumor suficientemente grande que comprima el tallo, que tenga un tumor hipofisario que produzca o resulte en hiperprolactinemia, no necesariamente es un prolactinoma. Puede ser un tumor suficientemente grande que esté comprimiendo el tallo hipofisario, ocasionando la anulación del efecto inhibitorio y resultando así hiperprolactinemia. Y este tumor no tiene nada que ver con la prolactina, por ejemplo. Eh, el uso de medicamentos, por supuesto, esto no debe descuidarse, ¿no? A la hora de hacer el abordaje en estos pacientes. Ok, acromegalia. Acromegalia va a resultar en el exceso de la hormona de crecimiento. Una de las cosas que llama la atención en el caso del eje somatotropo es que tenemos dos hormonas en juego. Una de ellas es la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, como ya ustedes lo saben, está producida por la glándula hipofisaria. Esta glándula hipofisaria, perdón, esta hormona de crecimiento viaja por el torrente sanguíneo, llega al hígado y el hígado actúa sobre su receptor. En su receptor va a producir otra hormona que se llama IGF-1, ¿sí? Que viene siendo el factor de crecimiento parecido a la insulina y esta hormona tiene efectos periféricos, que es lo que ocasiona la gran mayoría de las manifestaciones de la acromegalia, ¿no? Entonces, dos hormonas en cuestión, la hormona de crecimiento y la IGF-1, es una enfermedad bastante rara, ¿sí? La prevalencia es baja. eh, Sin embargo, en aquellos individuos que la presentan, usualmente el diagnóstico es tardío, sumamente tardío, porque la aparición o la presentación de los signos y síntomas es insidioso, es lento, es paulatino, donde el paciente tiende a normalizarla y no darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, un paciente tiene 28 años, entonces se da cuenta que con los años que ha pasado ha tenido que cambiar el calzado, el corchete del cinturón, ha tenido que cambiarlo. Bueno, eso no me puede ser por la obesidad, la el anillo, por ejemplo, también puede ser otras preguntas. Usted ha tenido que, todavía no le queda el anillo. Una forma útil es pedir una fotografía. Si el paciente que sospechamos que tiene acromegalia, le pedimos una fotografía de hace 5 años, hace 10 años, y uno puede tratar de visualizar si existe algún cambio cráneo encefálico, craneofacial perceptible, ¿no? Y de esta manera así confirmar esta sospecha clínica mediante la confirmación bioquímica. Las acciones directas de la hormona de crecimiento, bueno, aquí la ven en el recuadro, que básicamente son casi iguales que las hormonas, la IGF-1 donde va a actuar sobre diferentes células, ya sea en los adipocitos, en los células esqueléticas, en los tiocitos. Por ejemplo, con las acciones del IGF-1, bueno, se actúa sobre el músculo, tenemos incremento de la síntesis de proteína, por mayor lipólisis, mayor crecimiento óseos o en los cartílagos, donde estos son los cambios más llamativos, más dramáticos en los pacientes con acromegalia, ¿no? Mientras que las acciones directas son casi lo mismo. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene acromegalia y uno le mide o le realiza la medición de la glucemia, del perfil lipídico, pareciera los resultados va a simular como si fuera un paciente que tiene síndrome metabólico o que tiene diabetes o que tiene dislipidemia debido a que estas acciones directas de la hormona de crecimiento actúan sobre las células pertinentes, ocasionando esta alteración metabólica. Por lo tanto, una de las principales causas de mortalidad en estos pacientes con acromegalia no tratadas principalmente, obviamente, es causa cardiovascular. El paciente simula un cuadro clínico de síndrome metabólico. Las causas de acromegalia principalmente es por el tumor, ¿sí? Por el tumor del grupo de las células somatotropos. Y en los pacientes que presentan o que se sospechan acromegalia,
Ya mencionamos que debe ser confirmada desde el punto de vista bioquímico y luego desde el punto de vista imagenológico. Es importante durante el abordaje descartar la coexistencia de otras la coexistencia de otra secreción excesiva de otra hormona hipofisaria. Y una de ellas, por ejemplo, es la prolactina, porque es un 30% de los pacientes, por ejemplo, que presentan prolactinoma también puede tener coexistencia de hipersecreción de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, cuando uno hace el abordaje de esta enfermedad hipofisaria, hay que descartar o confirmar la secreción excesiva también de otras líneas celulares, ¿no? Líneas hormonales. Es importante mencionar que la acromegalia también puede formar parte de diferentes síndromes familiares, que en la vida real es muy raro que los pacientes presenten o estén dentro de unos síndromes familiares, pero es muy frecuente en los exámenes pregunta. Entonces, hay que familiarizarse con estos diferentes síndromes que uno esperar en cuanto a la aparición cuando un paciente que tiene acromegalia y yo sospeche que, por ejemplo, puedan tener el MEN tipo 1 o neoplasia endocrina múltiple tipo 1, entonces yo tengo que pensar que, bueno, este paciente podría tener hiperparatiroidismo o podría tener hipoglucemia por la insulinoma. Yo tengo que sospechar esto, ¿no? Otra causa menos frecuente viene siendo, por ejemplo, la producción excesiva de manera ectópica o iatrogénica de la hormona de crecimiento, como casos de linfomas, o el exceso de la hormona liberadora de gonadotropina, que son casos mucho más raros cuando existen afectaciones a nivel hipotalámico. Manifestaciones clínicas, tenemos por ejemplo la acantosis nigricans. La acantosis nigricans viene siendo el Sí, oscurecimiento, me divertí un montón esos meses de que todo lo de PPD estalló. Mi TikTok está lleno de todas esas teorías conspirativas. que no entendí la pregunta, perdón. Ok, no entendí la pregunta. Si quieres pues, hacerla nuevamente o escribirla. Muy bien. Entonces, la acantosis nigricans viene siendo el oscurecimiento de cierta parte del área del cuerpo, como el cuello, como en la axila, en la ingle, que tiene una textura aterciopelada. Entonces, ella no es patognomónica, la acromegalia. Esta habitualmente está presente en pacientes que tienen resistencia a la insulina sin importar la causa. Obesidad, sobrepeso, diabetes. Entonces, acromegalia. Entonces, estos pacientes tienden a presentar acantosis nigricans debido a que ya mencionamos que un paciente, cuando se le hace el perfil bioquímico del control metabólico en estos pacientes, parece ser un paciente que tenga síndrome metabólico, por ejemplo, que tenga diabetes, ¿no? Y aquí está el mecanismo en el cual se da la acantosis nigricans. Quizá uno de los aspectos más llamativos en el caso de la acromegalia son los cambios craneofaciales, donde existe la prominencia frontal y el prognatismo, ¿no? El prognatismo aquí al nivel mentón. Estos pacientes también pueden tener diástesis, tener separación de los dientes, mala oclusión de la misma, hipertrofia nasal y claro, la IGF-1, así mismo con la hormona de crecimiento, actúan sobre estas células que tienen que ver mucho con esta malformación, ¿no? Aquí podemos ver el pronatismo, vimos la prominencia ciliar, ¿sí? Como está bastante pronunciado. Este paciente tiene mala oclusión de la mandíbula. ¿Sí? Si uno no tiene acromegalia y uno sospecha que el paciente tiene acromegalia, una forma útil es poner la mano al lado del paciente y va a ver cómo está incrementado el tamaño. El paciente usualmente va a tener la piel un poquito, no un poco, lo va a tener húmedo, sudorosa. Este paciente tiene esa piel engrosada y claro, por la actuación directa o indirecta de la hormona de crecimiento. Acrocordones, en estos pacientes que presenta acromegalia, es importante enviarlo, referirlo también para la realización de una colonoscopia debido a que tiene mayor riesgo de presentar cáncer colónico, ¿no? Especialmente aquellos que ya tienen pólipos. Bueno, aquí ya tienen sus mecanismos que usted lo leerán por su cuenta.
Mencionamos que si uno no tiene acromegalia, bueno, uno pone la mano al lado del paciente y se va a notar una diferencia importante en función del volumen, engrosamiento de la piel, la sudoración, la humedad, ¿no? En los cambios, en los estadios más tardíos de la acromegalia ya comienza a presentarse cambios óseos, ¿no? Al igual aquí, diferentes cambios óseos, pero usualmente la radiografía de las manos no tiene ningún eh, 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 función diagnóstico para hacer el diagnóstico de la acromegalia. El signo de túnel del carpo, por la compresión del nervio mediano, que puede ocurrir más de la mitad de los pacientes, también hay que sospecharla. Aquellos pacientes que nos menciona algún síntomas parecido a ella. Mencionamos que una de las principales causas de mortalidad en estos pacientes con acromegalia es causa cardiovascular. Estos pacientes tienden a presentar hipertensión. Casi la mitad de los pacientes con acromegalia va a presentar también hipertensión y esta se debe a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona secundario al exceso de la hormona de crecimiento. Este viene siendo uno de los mecanismos directos que tiene esta enfermedad, ¿no? Hay mayor incremento de volumen plasmático, todo lo que va a ocasionar la activación de este eje renina-angiotensina-aldosterona. También el exceso de la IGF-1 promueve el crecimiento de los cardiomiocitos, resistencia a la insulina, contribuye, por ejemplo, al remodelado de músculo liso. eh, También estos pacientes pueden presentar SAO, síndrome de apnea obstructiva del sueño, debido a contribuido también por la hipertensión. Estas son las manifestaciones clínicas. En cuanto al hallazgo bioquímico, vemos que tiene alteraciones de los parámetros metabólicos, puede coexistir con hiperprolactinemia. 30% de los pacientes con acromegalia también puede presentar eh, eh, hiperprolactinemia debido a que cuando se forma la glándula hipofisaria, las células somatotropas y las células lactotropas tienen un origen común durante la embriología y por lo tanto la secreción no es infrecuente, o al menos debe descartarse, 30%, un tercio. La otra causa de tener hiperprolactinemia es que, bueno, este tumor somatotropo crece o crece lo suficiente para comprimir el tallo hipofisario, ocasionando la alteración de la inhibición dopaminérgica, ¿no? Por lo tanto, resultando en la secreción importante de la prolactina. Los hallazgos clínicos, ya mencionamos varios de ellos, y el diagnóstico diferencial, importante sospechar o descartar que no pueda ser parte de un síndrome familiar, ¿no? Mencionamos aquí el MEN tipo 1, McCune-Albright, en el caso de gigantismo. ¿Qué hora es? 8:15, ok. Mencionamos que hasta las 8:30, ¿no? Por si algunos están en la salón o algunos están viendo en estos dispositivos. Entonces, la diabetes insípida se caracteriza por la disminución de la liberación de la hormona antidiurética y donde el paciente va a presentar poliuria. La hormona ADH o la AVP o la arginina vasopresina es producida por el hipotálamo por diferentes núcleos, ¿no? Núcleos supraópticos, núcleos paraventriculares, núcleos parvocelulares, paraventriculares. Entonces, diferentes núcleos producen la hormona antidiurética donde ella viaja, se transporta hacia la parte posterior de la hipófisis y ya se almacena. Se almacena y entonces ella va a ser liberada ante diferentes estímulos, ¿no? Por ejemplo, aquello estimula el dolor. El dolor también puede producir suficiente ADH, estímulos medicamentosos. Entonces, todo va a depender también el tiempo de instauración, ¿sí? El tiempo de instauración me ayuda enormemente también a dilucidar, orientar las causas, el factor etiológico. Por ejemplo, en aquellos pacientes que, vaya, presentaron nuevamente, ¿no? Accidente automovilístico, pueden también presentar una liberación brusca de esta hormona a nivel del tallo hipofisario, perdón, de la neurohipófisis, ocasionando la diabetes insípida.
¿sí? Lo mismo cuando existe resección del tallo hipofisario, ya no puede transportarse más hormona ADH a la neurohipófisis y por lo tanto así manifestándose como diabetes insípida. Cuando es de manera insidiosa, hace 8 meses, hace 6 meses, entonces tenemos que sospechar o al menos hacernos pensar que podría ser neoplasias, ¿sí? Infecciones por microorganismos oportunistas, especialmente aquellos pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión, no solamente con VIH, puede ser, por ejemplo, con terapias biológicas, con inmunosupresores como esteroides, aquellos pacientes que presentan coexistencia de otras enfermedades reumatológicas que requieran inmunosupresores, entonces también puede dar a lugar a infecciones por microorganismos oportunistas o problemas reumatológicos como el lupus, que, bueno, gran parte de su tratamiento se rige por inmunosupresores, dando así lugar a infecciones por microorganismos oportunistas, ¿no? Claro, en los casos de síndrome de Sheehan, entonces la historia clínica es la que nos va a dar mucha idea, muchas luces de cómo abordar el paciente, ¿no? Claro, uno con el tiempo también aprende a hacer las preguntas. Uno no, el paciente obviamente que no va a decir que, bueno, yo tengo la piel seca. Muchas veces el paciente puede manifestarlo de esa manera, claro, por supuesto. Pero hay pacientes que no lo manifiesta y uno tiene que saber preguntarle, oye, ¿usted ha notado que su piel está más seca? Bueno, muchos pacientes no van a saber ni si sí o si no, porque uno es algo que uno se la pasa pensando, al menos que sea, bueno, alguien que tenga eh, umbral de vanidad diferente, ¿no? Pero en un paciente uno le pregunta, bueno, ¿usted ha notado que va a colocarse más crema de lo usual? ¿Hay que colocarse más crema humectante más de lo usual? Es una manera de hacer esa pregunta. O, por ejemplo, la caída de cabello, un paciente que sospecha hipotiroidismo, uno sabe como persona que, bueno, el cabello siempre se va a caer, es parte del ciclo vital del cabello. Pero uno haciéndole la pregunta, ¿usted ha notado que se le ha caído más de lo usual? Entonces ya aquí el paciente se pone a pensar si sí o si no, o yo no sé, obviamente, ¿no? Entonces, esta forma de preguntar es muy útil para nosotros conocer cuál es posiblemente el factor etiológico que esté ocasionando la manifestación clínica. El diagnóstico diferencial, por supuesto, de acuerdo a los hallazgos bioquímicos y, claro, la parte clínica nos va a ayudar enormemente si el paciente está hipervolémico, hipovolémico y claro, la anatremia, ¿no? Un concepto que hay que tener es que cuando nosotros queremos hablar de cantidad de agua en el paciente, hablamos del nivel de sodio, ¿sí? La anatremia, ¿sí? La anatremia realmente no nos da información de la cantidad de sodio, sino nos da información en cuanto a la cantidad de agua. Si el paciente está hiponatrémico, bueno, el paciente tiene un exceso de agua, hipernatrémico, viceversa, ¿no? Cuando nosotros queremos saber los niveles de sodio, hablamos más bien de la osmolaridad. Entonces, el paciente que tiene exceso de sodio está en un estado hiperosmolar y viceversa, ¿no? Entonces, diferentes condiciones o situaciones clínicas en las cuales existen manifestaciones del estado volémico y natrémico del o de la paciente, ¿no? No lo vamos a leer todo, ustedes ya tienen mucha lectura que hacerlo por su propia cuenta. Entonces, aquí las manifestaciones clínicas, principalmente por la alteración manifestaciones por la alteración de la poliuria y la polidipsia, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de receptores a nivel periférico que va a recibir esta hormona la ABP o la vasopresina, y esto en el túbulo distal, el túbulo colector nivel distal, cuando existe afectaciones, por ejemplo, ya sea genético o medicamentoso, que no me permite la unión adecuada de la ABP, entonces estas pueden producir la poliuria, ¿no? Esto a nivel periférico, mientras que a nivel central, es decir, ya sea en el núcleo hipotalámico o en la resección del tallo hipofisario o por alguna situación en la cual existe alguna infiltración en la neurohipófisis que impida el almacenamiento de esta hormona, entonces también puede haber afectaciones. Ok, finalmente, entonces, el síndrome de secreción inapropiada de ADH es un trastorno donde existe una excreción alterada de agua, donde este paciente tiene la incapacidad de suprimir esta hormona ADH, ¿no? Entonces, las causas, nuevamente, en la historia clínica nos va a ayudar enormemente si el tiempo de instauración de la misma. Y claro, la coexistencia de diferentes enfermedades también nos ayuda mucho, ¿no? Pero desde el punto de vista bioquímico o paraclínico,
lo podemos sospechar en aquellos que tienen hiponatremia porque, bueno, existe un exceso de agua, hipomolaridad o molaridad urinaria incrementada porque este paciente va a eh, tener el paciente va a concentrar más orina, ¿no? Entonces, usualmente el sodio va a estar incrementado en orina, donde va a ser uno de los puntos en los que nos va a ayudar a hacer este diagnóstico. El tiempo de instauración ya le mencioné, pero hay que descartar otras causas ajenas a la hipófisis. Por ejemplo, las causas medicamentosas que pueden producir el SIAD, por ejemplo. La causa infecciosa usualmente cuando existe afectaciones o infecciones a nivel pulmonar también me pueden producir el SIAD. Entonces ya cuando ya no tenemos, o al menos hemos logrado descartar con mucha seguridad estas causas, bueno, aquí sí nos trasladamos ya a la parte del sistema nervioso central y a las otras formas de tumores. Y las manifestaciones clínicas principalmente está dada por la afectación del sistema nervioso central, dependiendo de la gravedad del grado de afectación que pueda existir en el grado de hidratación o deshidratación de las células del sistema nervioso central. Entonces, así se va manifestando el cuadro clínico, ¿no? En las manifestaciones neurológicas son las que son las principales, son las más dramáticas, más confusión, asterisis, y cuando son mucho más graves, bueno, el paciente coma o, bueno, fallece, ¿no? Entonces, estas son las manifestaciones principales. Muy bien, terminamos hoy antes de tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algunas dudas? Muy bien. Entonces, si no hay duda o pregunta, entonces nos conectamos nuevamente el viernes a las 7:30. Muchas gracias.